la trayectoria como profesional sanmarquina. Cuéntanos tus orígenes, cómo es que tú entraste a la antropología y cómo es que tú te desarrollaste en esta universidad que, dicho sea de paso, cumple 471 años de fundada. Gracias, Mario, por tu pregunta, por esta invitación que me halaga. Es un honor para mí hablar de mi universidad, mi alma mater. Precisamente el próximo año cumplo 50 años de haber ingresado. Ingresé en el año 73, en agosto del 73, y como verás era una etapa convulsionada en América Latina en general, porque el 11 de septiembre, que pronto cumplirá muchos años de esta partida y de este golpe de Estado en Chile, fue algo que me impactó porque todo San Marcos salió a las calles. Yo estudiaba en la ciudad universitaria, ingresamos en esa época al integrado de Ciencias Sociales. ¿Y eso qué significaba? Que todo el mundo estaba convulsionado por esa noticia y todos hemos salido. Y dicho sea de paso, mi gran compañera de esa época pues es Denise Ponce Scott, que es la actual directora de Pachacama, y otros compañeros muy, muy cercanos, algunos he perdido en el tiempo y otros no, y todos a la Avenida Venezuela. Fue mi primera marcha solidaria ante un evento tan terrible, y también fue el primer susto, porque cachimbos, ¿no? De repente sales y los rochaús. Y yo recuerdo que con Denise hemos corrido con otro amigo que me acuerdo, Ernesto Álvarez, y yo me caí. Del miedo me caí, me rompí el pantalón, Ernesto me levantó y nos llevó hacia una callecita de la Venezuela donde había unas casas. Tocó fuertemente, por esas casas antiguas, de portones, nos abrieron la puerta. Y todos entramos, no sé cuántos éramos. ¡Qué susto! O sea, la primera vez, mira, creo que en un año no salí más, pero escuchábamos las canciones de la Guerra Civil Española en la ciudad universitaria. Y algo que a mí me impactó fue que yo llegaba de un colegio, podría decirte, no laico, pero además de familia católica, y de repente llegaba a un mundo donde todos eran laicos y donde la iglesia era un poquito, todo era contestatario, ¿no? Pero yo tuve la suerte que un año antes de ingresar a San Marcos, me metí al yoga, a la Gran Fraternidad Universal, y logré, para mí hasta ahora, respetar todas las iglesias, todos los ritos católicos. No soy practicante, pero respeto, pero también soy crítica de mi propia iglesia, ¿no? Pero respeto absolutamente todo, a los laicos, a los que creen, a los agnósticos. De hecho, tengo muchos amigos que están en diferentes, digamos, creencias, etc. Entonces, eso me ayudó a mí, primero, a entender otro mundo, porque estábamos en plenas clases, de repente interrumpían la clase, hablaban con el profesor y el profesor dejaba entrar. ¿Quiénes eran? El sindicato de Morabeco, algo que ya no existe. En los años 70, el Perú tenía industria, fábricas. De hecho, el primer refrigerador que tuvimos fue de Morabeco. Eso sí, no me olvido, lavadoras y todo eso, ¿no? Y entonces, ella nos explicaba, nos decían, compañeros estudiantes, nuestro pliego de reclamo, y ahí tú comienzas a tener conciencia de lo que sucedía en ese momento. Estábamos en ese momento bajo el gobierno de Velasco. Y poco a poco, algo que en tu casa pues no escuchas, ¿no? Ni en el colegio, ni en la Gran Fraternidad Universal. O sea, vivíamos en otro mundo, en un limbo, digamos. Y eso fue para mí el despertar a otro mundo. O sea, hay un dicho que todo el mundo está de acuerdo, es que el Perú está reflejado en San Marcos. Tú estás a San Marcos y es todo el Perú. Carmen Rosa, y en esencia San Marcos, ¿cómo te fue? ¿Qué piensas de esta gran universidad? Realmente me siento muy orgullosa y para mí fue un logro haber ingresado. Sinceramente me pareció un desafío enorme, y cuando estuve adentro fue un despertar al Perú, como lo dije anteriormente. Tuve profesores maravillosos, inclusive gracias al Facebook he recuperado a mi profesor Andrés Huguet. Luego tenía a Heraclio Bonilla, teníamos conferencias de Julio Kotler. En esa etapa del integrado no conocí directamente a arqueólogos, fíjate tú. Y entonces yo me estaba inclinando
a raíz de unas clases que yo tomaba como extensión y me interesaba mucho la antropología, conocí al doctor César Fonseca, extraordinario. Y yo estaba ya por inclinarme más hacia la antropología, y en una de esas nos invitan a ir a escuchar a un historiador francés que llegaba al IEP a dar conferencias, porque el IEP es un referente académico, dicho sea de paso. Y a mí me fascinaba esa casita en Horacio Urtiaga. Y ahí conocí a Tito Flores Galindo, que acababa de regresar de Francia. Te estoy hablando del año 74 probablemente, ya no recuerdo mucho porque, mira tú, tendría pues en esa época 20, 21 años. Y conozco a Tito Flores Galindo y él me invita a otras reuniones. Él me hace conocer el Café Versalles y el Café Palermo, y me contaba historias de personas que él había conocido, que yo nunca conocí, dicho sea de paso. Y los miércoles arqueológicos, ahí conozco los miércoles arqueológicos de Emilio Choy, en La Casona. Ahí escucho al doctor Lumbreras. Entonces fue fascinante, es la historia de la Lima, ¿no? Esa Lima de La Casona, de esos cafecitos intelectuales, ¿no? Y el IEP, eran mis referentes. Y yo recuerdo haberle comentado a Tito que no estaba muy segura si seguir antropología o arqueología, y él me presta un libro del doctor Lumbreras, El origen de la civilización en el Perú, y recuerdo habérselo devuelto años más tarde, pero muchos años más tarde. Pero yo soy de devolver los libros, o sea, a mi pesar, porque era del doctor Lumbreras y era él también, y me acuerdo haberle llevado eso a un lugar, me parece que era Azul, que era un lugar donde él trabajaba y sacaban ediciones. Haberlo visitado y haberle entregado y agradecerle. Decía, soy arqueóloga. Mira tú cuánto tiempo pasó para yo devolverle el libro. Pero fue interesante para mí. Pero en el 74 había toda ¿cómo explicarte? Una explosión de la necesidad de las ciencias sociales como tal, ¿no? Y el doctor Lumbreras, entre otros, empuja esa parte de la necesidad de que la arqueología es también una ciencia social. Tú estudiaste en la ciudad universitaria. Sí, en el integrado de ciencias sociales. ¿Es cierto? Y también visitabas La Casona. Pero por supuesto, a la doctora Fung. Exacto. Justamente porque la doctora Fung era la directora en ese momento del Museo de Arqueología, y la doctora Fung era como, ¿cómo explicarte? Como llegar a ella era difícil, porque yo estaba todavía en el integrado, ¿no? Entonces poco a poco fui conociendo a las personas del mundo de la arqueología, porque quería saber qué iba a seguir al final, ¿no? Y la doctora Fung era, para mí, y hasta ahora es uno de los profesores, de las profesoras para mí más importantes que he tenido junto con el doctor Lumbreras en arqueología. La verdad, ellos dos me han encaminado mi vida directamente en mis inquietudes, ¿no? Y hasta ahora son mis maestros, pero son mis amigos también. Es un privilegio, ¿no? ¿Cómo fue tu viaje a Francia? Bueno, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo hiciste? Bueno, pero el cambio, ¿no? En realidad, para contarte esa etapa, te tengo que comentar que durante el año 75-76, que ya pasamos a arqueología y somos la primera promoción, en lugar de ser promoción 75, nos retrasaron un año, somos la promoción 74, la primera promoción de arqueología, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Y lo interesante es que en esa etapa llega al Perú Jim Wheeler con Edgardo Pérez Ferreira, que eran unos becarios de la Fundación Ford, interesados en desarrollar la disciplina de la arqueozoología. Y a raíz de eso, el doctor Ramiro Matos, que era la persona que estaba en Colegio Real, que era otro lugar también fascinante, ¿no? Visité al doctor Matos y estaba Peter Kaulik, me acuerdo que él trabajaba mucho en lítico, y el doctor Macera. El doctor Macera, mira, teníamos una conversación en el Colegio Real. Claro. Colegio Real era el doctor Matos de arqueología y el doctor Macero de historia. Y entonces, nosotros teníamos el privilegio de ir y conversar con ellos, era impresionante. Un privilegio realmente de esa época, ya te estoy hablando 76, 77, o sea... Mediados del 70.
sí, mediados de 70 hacia adelante. Y a raíz de eso, Denise y yo, Enrique Angulo, que es veterinario, fuimos los primeros discípulos de ellos, de Jane y de Edgardo, y el doctor Matos hizo una alianza científica, un convenio con veterinaria, y de ahí nos fuimos a veterinaria y se formó el laboratorio de paleoetnozoología, mire ese nombre, y era un lugar... un poco. Paleoetnozoología es como el estudio de los animales a través, primero del paleo, tiene que ver con la paleontología, digamos, la formación de los animales en su transformación a la domesticación, porque eso es lo que un poco ellos hacían también, porque puedes encontrar, como se ha encontrado, vestigios paleontológicos del cuaternario. Y luego viene ya la parte de la domesticación, camélidos, ¿no? Los cuyes, etc. Entonces paleoetno es la relación del hombre con los animales y bueno, la zoología. Entonces veterinaria es el lugar preciso. Y el doctor Málaga era pues el non plus ultra veterinario de ese momento y Enrique era el alumno, digamos, especial y además amante de la arqueología y todo eso, era el perfecto compañero de nosotros. Y los tres fuimos los pioneros en ese trabajo, en veterinaria. Y veterinaria era otro mundo, ¿eh? O sea, en la noche estudiamos en la ciudad universitaria y era otro mundo en relación a veterinaria. O sea, ¿por qué? Porque en la noche yo me encontraba con Rodrigo Montoya, nos encontramos de recién llegado de Francia, de hacer un doctorado, y él, o sea, compartía con todo el mundo. En cambio, en veterinaria son, bueno, más científicos, todos en sus laboratorios, ¿no? Y era otro tipo de disciplina. En cambio, San Marcos tenías espacios en los cuales conversabas con el profesor del otro lado, si te lo presentabas, encontrabas el doctor Lumbreras con Rodrigo Montoya o la doctora Fun, y todo el mundo conversaba alrededor de ellos. Entonces, la ciudad universitaria era la amplitud total. Ese cambio hacia Francia, cuéntame. Ya, el cambio hacia Francia es que nosotros como estudiantes de arqueología íbamos a acabar, a trabajar, a practicar. No trabajar, en esa época no se trabajaba, ahora sí trabajan, pero en ese sentido los estudiantes no, íbamos a practicar porque teníamos que aprender. Entonces nosotros nos apuntamos con Daniela Valé, que tenía un proyecto en Junín, en un abrigo rocoso que se llama Telarmachay, a 4.450 el lugar. Y nosotros acampábamos con iglú, que tenían todo su equipo, iglús, unas carpas maravillosas, a 4.400, a 50 metros más abajo. No sabes, hemos trabajado desde el año, con Daniel, del año 77, hasta el 80, en Telarmachay. Inclusive había temporadas que regresamos junto con Aldo Bolaños, que es otro compañero de Telarmachay, pero él es una promoción más joven que nosotros, del 76, promoción 76. Y bueno, entonces nosotros nos convertimos en el equipo de base de Daniela Valé. Al término de nuestros estudios, que fue el año 80, que terminamos, tuvimos una beca del CNRS, Denis y yo, y nos fuimos a Francia. Tuvimos un año de stage de prehistoria, principalmente etnología en Nanterre, y cursos libres en París 4, que es la Sorbona. De otros estudios estábamos en el Museo de Historia Natural con el doctor François Poplin. Estando en Nanterre y en la Sorbona, estábamos supervisados de alguna manera con Daniel y sobre todo Michel Julien, que es la persona que ha llegado acá a Telarmachay juntamente en la misión de Daniela Valé. Y Michel trabajaba con el doctor, que es una eminencia en Francia, porque él fue el que enseñó la técnica del décapage, que es el trabajo de ir descubriendo las capas culturales poco a poco. Es decir, trabajamos con pinceles, con cucharitas, es una técnica maravillosa, de un cuidado impresionante, el doctor André Leroy-Gourand. Y estuvimos con él en Penson, que es el sitio donde todos los estudiantes del mundo aplicaban, sobre todo de Europa. Las únicas latinas éramos Denise y yo y Aldo. Los demás eran de otros lugares como Noruega, Suiza, España, etc., ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa porque tuvimos la suerte de estar en las listas para la visita de Lascaux antes de cerrarla, porque Lascaux se cerró años después porque estaba deteriorándose, y por eso
se armó un Lascaux nuevo para las visitas turísticas, ¿no? Pero tuvimos la suerte nosotros de visitar Lascaux antes de estar cerrado. Y eso tal vez el 81, ¿no? 80, 81. Fue una experiencia maravillosa. En particular yo he excavado también en Périgord, una zona al sur, y con Denise estuvimos en la Aquitaine, cerca de Bordeaux, con el doctor Jean-Philippe Rigaud. Es decir, hemos tenido una experiencia maravillosa, y además el doctor Poplin, que es estuvimos en el Museo de Historia Natural, nos preguntó si queríamos ir a Alemania, a un pequeño pueblito de Andernach, ¿no? Porque habían encontrado un sitio magdaleniense, ¿no? En el jardín de una casa. ¿Por qué? Porque las municipalidades pagaban a las personas que estaban cerca de un yacimiento arqueológico para que puedan trabajar. Y era un producto como llamaríamos acá la municipalidad de Miraflores con la Huaca Punguiana, pero donde el jardín de una casa cercana te permite entrar a su jardín y excavar, algo así. Y nosotros fuimos con Denise, y fue maravilloso porque, Stephen Weil, que era la persona que estuvimos con él, el jefe de él era Bosinski, que también era muy famoso en ese momento. Estoy hablando de la prehistoria total, ¿eh? Excavamos y encontrábamos huesos de caballo. O sea, la verdad que era otra forma, y trabajábamos, y la prehistoria se trabaja de esa manera, limpiando poco a poco, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Estuvimos una semana en Alemania y nos integramos muy bien porque Stefan hablaba francés y nosotros hablábamos francés y también inglés. Entonces siempre nos ayudábamos un poco porque español era muy difícil, evidentemente, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa. Fueron 9 meses y de hecho ya al regresar aquí con mayor formación, digamos, en lo que es la prehistoria y además siempre ligados a la arqueología, porque esa era la formación que tuvimos. Y yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis en lo que viene a ser algo que me impactó en el año 76, porque yo ya estaba con esta formación de Jane y Edgardo en San Marcos, ¿no? En veterinaria. Y a mí me fascinaba porque había llegado un paleontólogo francés, que es Christian de Muisson, que estaba viendo las ballenas de Zacaco. Entonces la paleontología me fascinaba y él hablaba mucho del paleolama, de toda esa parte, digamos, los antecedentes paleontológicos de los camelios. Y entonces él nos comentó que él o Jane, ya no recuerdo cuál de los dos, o Edgardo, nos comentaba que el mejor museo de historia natural donde se podría encontrar ese tipo de esqueletos paleontológicos era el Museo de la Plata, el Museo de Historia Natural de La Plata. Y yo lo que hice fue, me enrumbé a La Plata. Me fui en septiembre, octubre, a principios de octubre me fui a La Plata, ¿no? Porque tenía amigos en fin, lo cierto es que llegué a La Plata. Felizmente que llevaba un libro de lumbreras que le estaba regalando al doctor Rey González y una carta de doctor Matos al doctor Rey González. Y yo recuerdo que cuando llegué, el doctor Rey González llamó a todos los arqueólogos y dijo: esta nena, dicen ellos, no puede estar sola en un hotel. Y yo estaba sorprendidísima, porque en este momento hay mucho peligro, así que necesito un voluntario o una voluntaria que la tenga en su casa. Y la doctora Carlota Sempé, una arqueóloga maravillosa, a la cual perdí contacto con ella, me llevó a su casa. ¿Qué había pasado? Que ni en mi casa, nadie me advirtió que en agosto Videla había dado un golpe de estado en Argentina. Estábamos en la época de Morales Bermúdez, recuerdo. Entonces, eso es bien importante recordar, porque hoy en día tú te conoces todo lo que pasa al minuto por las redes. En esa época, no sé, pasó desapercibido, no sé, en mi casa nadie tuvo temor de que yo me vaya a Argentina. En medio de dictadura. De una dictadura como la de Videla, bueno, recién en agosto fue el golpe militar, ¿no? Entonces, pero cuando llego a La Plata,
ya estaban desapareciendo estudiantes, se los llevaban de las clases. Entonces, y eso yo no lo conocía. O sea, para mí fue una noticia, y todas las mañanas llegaban los no estudiantes, porque ellos eran arqueólogos. Yo era el único estudiante y visitante en eso. Y ellos contaban que se habían llevado a un chico de medicina, porque La Plata es una ciudad de universidades, una maravilla. Yo recuerdo que había estudiantes de Perú, de Bolivia, de Brasil, de México. Era un centro de un alto nivel, porque la escuela pública es realmente de alto nivel en Argentina en los 70, como también era en Perú, San Marcos, por ejemplo, la UNI, ¿no? La agraria. Y entonces era ya de terror, y luego iban de noche, no había ¿cómo le llama? Toque de queda, pero llegaban todos sigilosos, ¿no? Con su botellita de vino, y llegaba, por ejemplo, un palinólogo, Bertoni, me acuerdo que él hablaba de Francia, porque acababa de llegar de Francia, y explicaba que lo duro que era para ellos regresar en una dictadura. Y entonces yo los escuchaba, y ellos me hablaban de Arguedas, me hablaban de la Lima, que yo no conocía, me hablaban tenía 21 años creo. Entonces yo era una ignorante de la vida, inclusive de muchos intelectuales de la época. O sea, yo conozco a mis profesores, y claro, pero ellos me hablaban, eran gente de 40, 50 años, tú te imaginas, ¿no? La experiencia. La experiencia de yo con la boca abierta y aterrada. Cada día era un poco más de miedo, ¿no? Y luego pasó un evento en que un jueves, por ejemplo, llegaron asustadísimos. Habían encontrado como una especie de pila, digamos, ¿no? Amontonados estudiantes que habían sido fusilados. Los habían colocado en la entrada del Museo de Historia Natural. Yo entraba por el otro lado, que es la parte de los laboratorios donde estaba la arqueología. Y recuerdo ¿qué había sucedido? Que el Ejército Revolucionario del Pueblo había matado a los custodios del rector. Habían hecho un ataque el día anterior, y ellos hablaban de esa manera, y en represalia sacaron de las prisiones a los que tenían, los fusilaron y los pusieron así, apilados. Fue algo de por supuesto yo no lo vi, ¿no? Ni hubiera ido a verlo, porque es algo que hasta ahora cuando veo cosas así, no puedo, no sé, es algo imposible para mí. Pero la gente que lo vio, porque toda la gente es como una entrada principal, ¿no? Entonces el terror se comenzó a llenar en todos los ambientes. Recuerdo que un momento de tranquilidad fue cuando me presentaron al superpaleontólogo Tony, y él me enseñó, mira tú, yo fui por eso. Yo siempre digo que los camellos sudamericanos me acercaron a la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque cuando Tony me enseñó los primeros días los esqueletos que tenían fosilizados de Paleolama, de la Vicuña gracilis, todo eso para mí era como el paraíso. Y yo tocaba los huesos, tocaba todo eso. Conocí a Guillermo Bengoni, que es un súper arqueólogo en ese momento, en esa época estudiante como yo, y la verdad que fue la experiencia que recuerdo, ¿no? Y del otro lado el terror de los arqueólogos que vivían el día a día, que tenían que caminar, ir a sus casas, y yo iba con Carlota a su casa y de vuelta. Y lo peor de todo sucedió cuando me comenzaron a decir, vos tenés que decir que sos ¿cómo era ese lugar del norte? De Jujuy. Y yo, primero, si tú a mí me dices, miente, no puedo mentir. O sea, a mí no me cuentes ningún secreto terrible, porque no, soy reservada con secretos personales, pero con secretos que tú dices, guárdame, no sé, ¿me entiendes? O sea, si alguien me agarra, no, o sea, yo no puedo mentir, es muy difícil. Pero además, yo digo, ¿cómo era el acento? Yo no hablo como argentina. Entonces, mentir para mí sería peor en una situación como lo que ella describía, ¿no? En ese momento. Entonces, pasó, y no digas que eres de San Marcos. Mira tú. Bueno, ¿qué te parece que el último día fue un viernes? Tenía que ir a tomar mi bus para ir a Buenos Aires, ¿no? Y donde me iban a esperar mis amigos por su estación.
Y recuerdo claramente que yo tenía en esa época, Mario, una Kodak Instamatic, que es lo que todos teníamos en el año 76, al menos yo tenía una esa. Con flash de cubito. Así es, y chiquitita, ¿no? Y tenía en mi bolsito un walkie con esas cosas de que iba a la universidad con eso, que era de mi madre, de Huancayo, tenía su recuerdo, y yo tenía ahí todo. Y tenía una bolsa de plástico. ¿Qué tenía en la bolsa de plástico? Un cráneo de guanaco, de un guanicoide chilensis que me había donado el doctor Tony al laboratorio de paleognosología, y con una carta a mano donándolo, ¿ya? Eso tenía. Entonces yo salgo, y al salir por la puerta veo la entrada, pues, del museo famoso, el Museo de Historia Natural, y coloco mi bolso más la bolsa de plástico en la banqueta del kiosco, como todo, en toda universidad hay kioscos, etc. Y coloco eso y agarro mi cámara, mi super camarita, y veo Museo de Historia Natural, y hago la demás, y siento que me arranchan la cámara. Era un soldado que me dice: está prohibido tomar fotos, papeles. Entonces yo me puse pálida, me acordé todo lo que me aconsejaban, saqué mi pasaporte peruana. ¿Qué ha venido? ¿Por qué está acá? Porque además había muchos estudiantes peruanos, bolivianos, de Chile, etc. Entonces yo dije, y le conté mi historia. He venido a ver los huesos de la vicuña gracilis con el doctor Tony, tengo el laboratorio para ver los perros que tenía. O sea, yo estudio arqueología, soy estudiante de San Marcos. Todo lo dije, a la primera dije todo. Y entonces, ¿pero qué crees? En ese momento que el tipo se ponía duro, era un joven. Viene un señor con galones, con otro sombrero, o sea, era un señor que era un oficial, con una sonrisa como la de mi padre. Mi padre tenía ojos verdes tipo esmeralda, lindo, bello, mi viejo, y un color de piel más oscura que la mía, ¿no? Pero él era todo lo contrario, era como el hermano de mi papá, coloradito y ojos azules, pero ¿sabes qué? La forma de ojos, la forma de cara y sus rulos así, esos rulos que no son así África, sino hacia atrás, no sé cómo explicarte, era igual yo lo vi a mi padre, y me sonrió con los ojos como mi viejo lo hacía. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa con la nena?, le dijo el soldado, porque hacía la nena, ¿no? Y él le dio mi pasaporte. Ah, sos peruana, me dijo. Sí. ¿Y qué haces? Y yo le dije, soy estudiante de San Marcos, volví a repetir. Estudio arqueología, estoy en el segundo año, y ya está en el tercer año, ¿no? Estoy en el segundo año, ¿no? Estoy siguiendo una especialidad de arqueología. Trabajo en el laboratorio de paleognosología, en la facultad de veterinaria, le di todo mi rollo, o sea, toda mi verdad, en pocas palabras. Y ¿sabes lo que él me dijo? Ponete ahí que yo te tomo la foto. Ah, ¿y qué quería? ¿Y por qué? Que estaba tomando la foto a la fachada, que está prohibida. El soldado le contaba. Y entonces me dijo, y como yo le conté la historia de los huesitos y todo, me dijo, ponete ahí que yo te tomo la foto. Yo me quedé paralizada. Dije, no, yo nomás quiero el recuerdo porque este es el más importante museo de historia natural. Me insistió hasta una vez más, y dije que no, que quería soltar. Y él tomó la foto, me dio mi cámara y me dijo, andate tranquila. ¿Cómo se ve que en Perú los estudiantes sí estudian, mientras que acá hacen politiquería? Yo estaba, no sé qué color estaría. Yo ni me acuerdo si le dije gracias y le agarré el mano, no me acuerdo. Tomé mis cosas porque les enseñé el guanaco a los dos. Todo, era un cráneo. Y me fui en mi bus, no recuerdo más. No sé dónde está esa cámara. Nunca revelé las fotos. O sea, hubo ahí algo que en mi memoria cerró. Y en el tiempo, al mes que yo regreso a fines de octubre, más o menos. Al principio, la primera semana de noviembre llega nuestra amiga en común, Silvia Fernández, para avisarme que Pucho Miquel había desaparecido, porque él estudiaba en la noche y trabajaba de día, hijo único. Y lo conocí porque cuando fui a Buenos Aires, ella me dio un regalo para los tíos, le llamaba ella. Y ahí conocí a Pucho, porque los papás trabajaban. Y Pucho tuvo una mañana conmigo, me llevó hasta la casa de los amigos, muy amoroso,
tenía creo que 18, 19 años. Y prometí que al regreso de La Plata lo iba a ver, pero mis amigos de donde yo estaba me armaron un paseo y ya no lo volví a ver. Y cuando Silvia me trae esa noticia, mi memoria se sumó, desaparición forzada. Y luego llegó una etapa, mi relación. Todo eso te cuento porque fue muy cercana a mi partida a Francia, que llegaron acá las familiares de personas desaparecidas FEDEFAM, entre ellos las madres de Plaza de Mayo. Y ella me dijo, los papás de Pucho están viendo el caso de Pucho. Antes del viaje como está explicando, a Francia, Silvia Fernández, también en común, me entrega un file de Pucho Miquel para que yo lo entregue a Amnistía Internacional. Es la primera vez que escucho hablar de Amnistía Internacional. Y cosa curiosa, el vuelo, porque era becaria de Francia, era en Air France, y atrás mío estaba una pareja de bolivianos. Y bueno, entablábamos, sobre todo yo le explicaba que no hablaba bien francés, que recién había tomado unos cursos en la Alianza Francesa, producto de esta beca, y que si me podían ayudar, porque ella hablaba, había estudiado en Francia, era socióloga, y su esposo era un sindicalista de la COP. Y por razones políticas era un prisionero de conciencia. También la primera vez que escucho prisionero de conciencia de Amnistía Internacional. Y estaban saliendo de Bolivia a Francia. Entonces yo les comenté el caso de Pucho Miquel. Me dijo, no te preocupes, al llegar nos va a esperar Amnistía Internacional con panel y les vamos a entregar el file de Pucho. En esa época no teníamos pues estos aparatitos para sacar fotocopia, ni una fotocopia inmediata para hacer un file de copia, para tener un recuerdo de Pucho, no. Simplemente lo esperaron, me presentaron, me acuerdo que era un chileno que se llamaba Pato, y le contamos a Pato la historia de Pucho. Me dijo, no te preocupes que esto va directo al Secretario Internacional que está en Londres. Y ellos me llevaron hasta el counter donde estaban el Cruz de París, que le llaman, que es lo que esperan a los estudiantes de becarios, ¿no? Y ahí me dejaron, y ahí los perdí también, ¿no? Pero ahí empieza mi vida en Nanterre, ¿no? En Nanterre era una ciudad universitaria revolucionaria, de la época pues de mayo 68, muy conocida, ¿no? Y entonces, ¿y qué es lo que yo veía a los cambios de hora? Salías a tomar un cafecito, qué sé yo, estaba Amnistía Internacional vendiendo sus pegantinas, yo colaboraba, filmaba acciones urgentes, entonces me pegaba, y todas eran campañas contra la guerra, prisioneros de conciencia, que en Europa era muy conocido, los jóvenes no querían hacer servicio militar, y todo eso. Y fue así que se me fue metiendo Amnistía Internacional en mi cabeza, y en entretanto llevaba pues mis cursos de prehistoria, de etnología, mis prácticas en el laboratorio, cuando topo plan y estas excavaciones que ya te comenté. Y terminó la beca, regreso al Perú, y yo regresé un mes después que Denise, y se estaba dando un curso de arqueología andina a cargo del doctor Lumbreras en la Casa de San Marcos. Y entonces fue la oportunidad de ser también parte de ese curso como jefe de práctica, asistente de práctica, como Denise y como Aldo, en fin, un poco todos nosotros alrededor de Lucho, que dicho sea de paso, hay algo que me olvidé comentarte, que conocimos tempranamente a Lucho, precisamente al doctor Lumbreras, precisamente con Denise. ¿Por qué? Porque en veterinaria estaba Marina Ríos, y Marina Ríos es nada menos que la cuñada del doctor Lumbreras, y lo conocíamos de una manera social, ¿no? Entonces fuimos jóvenes nosotros invitados a sus ciclos. Él tenía un grupo de estudios en INDEA, Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, donde estaban pues gente ya grande, ¿no? Aparte de Marcela Ríos, por supuesto, estaba Elian Mujica, estaba otros arqueólogos, pero lo más interesante de esta etapa de los 70, fines de los 70, era que llegaban personas como Mario Zanoja, que acaba de fallecer, Iraida Vargas de Venezuela, estaba Lautaro Núñez de Chile, estaba Felipe Bate, en fin, personalidades de la arqueología, ¿no? Realmente del mundo andino,
que cuando llegaban a Lima, por X razones, llegaban a visitarlo a él y nosotros escuchábamos todo lo que hacían, eran como conferencias magistrales para nosotros, entonces fue un privilegio tenerlo. Entonces cuando regresamos de Francia, inmediatamente fuimos a apoyar lo que se podía apoyar, evidentemente, y las prácticas me acuerdo que se hacían en Maranga, como sitio arqueológico, y las clases teóricas, prácticas, parte de eso estaba en la Casona de San Marcos. Esta larga trayectoria, importante actividad y tarea ha tenido un desarrollo durante más de 10 años. Cuéntanos un poco hasta la actualidad, tus impresiones, tus logros. Bueno, digamos que debo decir que de repente para el doctor Lumbreras y para la doctora Fu, yo no he continuado, y la doctora Julia, yo no hice la carrera, digamos, de quedarme en un laboratorio para seguir con la arqueozoología, ¿no? Sin embargo, he continuado a lo largo del tiempo con proyectos específicos, con la doctora Wheeler y con Denise, y recientemente he estado inclusive en Pachacama, y a veces tengo amigos que vienen y me traen una cajita, qué cosa es, entonces, de animales, ¿no? Entonces nunca lo he dejado. Yo creo que lo que a mí me llevó a no tener digamos, una continuidad, como muchos arqueólogos que de principio a fin son arqueólogos, fue el hecho de mi suceso, que luego ahora, recuperando mi propia memoria, es lo que sucedió con Pucho y mi estancia en Argentina. Eso me cambió la vida, pero después, no en ese momento. En ese momento parece que yo me olvidé de todo. Tanto así que nunca más recuperé la relación con Carlota Sempé. Cuando murió el doctor Rey González, hice un mensaje a la familia y al museo, que me acuerdo que el doctor Matos, que vive en Washington, está en el museo, en el Smithsonian en ese momento, me parece, me mandó como un agradecimiento de lo que había dicho en un momento tan duro para ellos, pero que yo lo recordaba, pero posteriormente, 20 años, 30 años después. Entonces, yo creo que eso me llevó a ser activista de derechos humanos. Y como tal, y coincidentemente, cuando yo regreso, por ejemplo, yo regreso a principios de noviembre del 81 de Francia, y lo primero que escucho que había una feria de libro de Ricardo Palma en el Parque Kennedy, y me voy, miro todo el IEP, todo pues mi referente, ¿no? Y de repente llegó una especie de kiosco bonito que decía Amnistía Internacional, nuevamente Amnistía, y había una amiga muy querida que había estudiado en integrado conmigo, Sofía Mager, y al lado de ella Joana Cheminieski y Adi Barandiarán, que ya partió, con un perro San Bernardo que se llamaba, me parece que Lorenzo, no me acuerdo el nombre ahora, pero era un nombre muy gracioso, pero era enorme, entonces era imposible no verlos, pero Amnistía Internacional. Entonces le comenté a Sofía lo que me había sucedido, y Adi y Johanna pertenecían al grupo 1 de Amnistía Internacional y me invitaron a su grupo. Y desde ese momento me metí a Amnistía Internacional, al grupo 1, que dicho sea de paso, personas como Pancho Soberón nos dice que somos el grupo histórico de Amnistía Internacional porque hemos sido continuos, siempre trabajando en memoria histórica, contra la tortura, contra la pena de muerte, contra la desaparición forzada, contra la ejecución extrajudicial, que son los pilares que en esa época trabajaba Amnistía. Hoy día trabaja otras cosas también, porque el mundo ahora ya tienes que trabajar muchos, hay demasiados temas y se ha abierto a todo, y lo cual es muy bueno, pero nosotros nos mantenemos en esa línea de justicia y memoria, ¿no? Tu tiempo real nos lleva por más de 20, 30, hasta 40 años de profesionalismo o más. Cuéntanos esta última etapa, derechos humanos, amnistía, que nos has venido contando. Cuéntanos. Hay algo que todo ha sido de manera paralela, ¿no? Porque en los 80 yo seguí en el INDEA con el doctor Lumbreras, seguía participando con eventos con la doctora Fun. En la arqueología nunca la llegué a dejar del todo, definitivamente, por lo que te he comentado.
y eso está relacionado con el Instituto Francés, de Estudios Andinos, con Daniela Vallet, que se estaba analizando sus materiales, pero paralelamente a eso tenía el trabajo de Amnistía, y siempre pensaba que teníamos que convocar artistas, personas del arte, de teatro, pintores, de música, etc. Y armábamos conciertos que estaban desde Cecilia Barraza, Miguel González, Cochi Marambio, pintores, Brenda Lando nos hizo los festivales de teatro de derechos humanos, le hemos hecho Bocolido, Aurora Colina, le hemos hecho el Canut con el hijo de Piero Solari, lo hemos hecho, me acuerdo que el Centro Manuel Bertrand fue el primero, antes de que ya no existe, ¿no? Eso fue el primero que hicimos. Hemos tenido artistas de la talla que muchos han partido, como Aristóteles Picho, como José Enrique Mavila, ha estado Teilba, Yoshkani Cuatro Tablas, Mario Delgado, tan adorable Mario Delgado, junto con él Guillén, fueron los primeros que me contactaron, gracias a Marta Censo también en común, con todo este mundo de la arqueología, con los artistas, con los grupos de teatro. Entonces eso me llevó a mí a seguir en este activismo, porque los derechos humanos, si no lo sabes comunicar, la gente no lo entiende. El artista tiene que estar comprometido con su sociedad. Y entonces vino una cosa muy fuerte como movimiento que se llama Perú Vida y Paz. Y ahí, Mario, tú fuiste muy importante, porque me presentaste me acuerdo, a Mocha García, al grupo, que yo conocía a Marco Iriarte por el colegio de México de Vespucio, porque él nos enseñaba guitarra, cantaba en el coro de la iglesia de Cristo Rey, pero más allá de eso no conocía a Mocha. Y gracias a ti, me acuerdo que fuimos un día después de su concierto ahí en la Taberna de Barranco, fui contigo para convencerlos a Tiempo Nuevo de que nos apoye con Perú Vida y Paz, porque teníamos que convocar a todos. Y la gente estaba en ese momento, todos querían, o no se comprendían, mejor dicho, y teníamos que todos apuntar algo, a la paz. Eran épocas terribles, los 80, o sea, era una cosa terrible. Y entonces la gente no entendía, te digo porque en las ferias del libro, cuando vendíamos, a veces regalábamos cosas, pero vendíamos los informes de Amnistía, pues la gente no nos creía. Un poco falta y nos tiraban en la cabeza, eran muy diplomáticos, ¿ah? Pero bueno, lo cierto es que siempre el activista de derechos humanos ha sido estigmatizado, hoy más que nunca, dicho sea de paso, pero en la época de los 80 nosotros sufrimos un atentado de una bomba en el local de Amnistía. Entonces todo el mundo pensaba que ya no íbamos a trabajar más, y yo recuerdo haber sido invitada a la asamblea de Boston a raíz de que yo fui a un congreso de arqueozoología a la Smithsonian, pero de ahí me fui a Boston porque me invitaron, porque sabía que yo estaba ahí, para que hable del evento de la bomba. Y todo el mundo me preguntaba, entonces, ¿ya van a cerrar? No, todo lo contrario, hemos decidido seguir. Y así fue, Amnistía ha continuado. Y hasta ahora seguimos trabajando, ya no podemos hacer festivales de teatro como antes, pero tenemos el LUM que siempre nos acoge, hemos hecho cosas con Yuyashkani. Nos gustaría volver a hacer festivales, pero es muy difícil. Hoy en día la producción ya es imposible, y nosotros en esa época, aunque te parezca mentira, casi no... ¿Cómo explicarte? Todo era todo muy voluntario. Nosotros somos voluntarios, de hecho, pero tú no le puedes pedir a un artista que sea todo voluntario, porque ellos viven de su arte. En cambio nosotros vivimos de lo que hacemos, de nuestro trabajo, y eso, el activismo es algo aparte. Es una especie de dar el momento, y de hecho que ellos muchas veces solamente es movilidad, pero hasta movilidad cuesta, porque tienen muchas cosas para los músicos. Pero bueno, eso es algo que pasa en cualquier parte del mundo, y hay que ser razonables y solidarios, dicho sea de paso, pero siempre colaboran. Hay que decir que tenemos muchos artistas maravillosos. Es más, te puedo decir que gracias a Amnistía tuve la suerte de conocer a Nito Messer y sobre todo a León Gieco, el cual es mi amigo maravilloso. Nos ha mandado canciones para El Ojo que Llora. El año pasado hemos tenido 3 canciones que nos ha dado en una campaña sobre desaparecidos. Hablando del Ojo que Llora, ¿cómo hicieron para trabajar con Lika Mutal? Lika Mutal, Lika Mutal, que es una escultura que ya estaba, o se la encargaron. No, justamente está en proceso.
es todo un proceso y ella pertenece a ese mundo de artistas ligados a este activismo, a este compromiso con los derechos humanos. Entonces yo no sé cómo fue contactada en su momento, pero ella tenía definitivamente un concepto, ¿no? Y pues es la razón por la cual ella hizo esa escultura y hemos estado con ella hasta, bueno, antes de su muerte, un año antes todavía. Yo me acuerdo haberla visto en El ojo que llora, en Esos pagos a la tierra, muy linda, ¿no? Muy linda, Una sí. maravillosa. Yo conocí a Lika, dicho sea de paso, cuando estaba en Francia, en casa de Sol, tu hermano, de Sorra, Claro, maravilloso. sí. Y pasó una noche con nosotros, se quedó ahí, al día siguiente se fue, y por supuesto, ellos creo que hablaron toda la noche, pero para nosotros fue fascinante conocer a Lika, ¿no? Qué Una bueno. maravillosa mujer. Cuéntame la continuidad de estos derechos y de esto. Bueno, ahí nos toca los 90, Sí. ¿verdad? Entonces, la década Tuvimos 90, la década que fue también terrible, fue, a pesar que los 80 fue con apagones, con atentados. De hecho, a mí la bomba de Tarata me agarró trabajando. Bueno, yo he trabajado de todo, he desarrollado, digamos, desde difusión de libros a nivel de cultura. Porque he sido oficial de prensa del Ministerio durante los 80, yo tocaba la puerta, cuando se podía tocar la puerta de los diarios, para dejar mis notitas, ¿no? De libros, festivales, campañas, ¿no? En fin. Pero luego, como yo podía hablar en francés, etcétera, me convocaron para trabajar como tour conductor. Entonces yo era tour conductor hacia Perú-Bolivia, y como era arqueóloga, pero claro, teníamos ya guías en cada lugar. Y yo estaba, me acuerdo, había llevado una pareja de belgas que festejaban sus 50 años en la Rosa Náutica, y yo les dije, bueno, vamos a dejarlos para que disfruten su noche, y lo invité me acuerdo al señor Elis Moro, que era el chofer. Le digo, vamos, le invito un cafecito al Haití, y nos fuimos al Haití. ¿Qué me dice? Que mientras estábamos tomando el café, de repente, no me acuerdo el sonido, pero yo aparecí en el taburete de la barra, y yo vi al señor Elis Moro volar como un arquero hacia lo que era en ese momento, porque hace mucho tiempo que no voy al Haití, donde era una especie de demostrador de tortas. Lo vi, pero así, como volando. Y yo tirada al lado de un taburete. Y me acuerdo que en el Haití, no sé, tú recordarás, Sí, claro. que siempre había gente de Israel y palestinos que viven acá. Muchos son de familia y otros que son, porque tú escuchas los dejos, ¿no? Y entonces por ahí escuchaba que decían balas perdidas al suelo, todos al suelo, no sé qué. Entonces era un pánico, y yo volteo a la mesa donde yo estaba, era la mesa de entrada, ¿ya? Y entonces yo vi que el vidrio había salido y estaba encima de la mesa, a la mitad de la mesa, y chancaba mi cartera con un sobre de los tickets, porque ellos iban muy temprano al día siguiente a Costco. Estaba encima. Pero ¿te podrás creer que todos hicimos cola para pagarle al pobre mozo que temblaba nuestra cuenta? Y él sacaba la cuenta temblando y yo le pagaba, pero sáqueme la cartera. El pobre sacó la cartera, el sobre, porque yo me imaginaba, si no nos hubiera espantado ¿cómo le llaman eso? La bomba, cuando es la explosión. La explosión no, es la onda expansiva. Nos hubiera cortado en dos. Bueno, nos hubiera hecho algo, ¿no? Lo cierto es que le pagamos, estábamos muy nerviosos, todo estaba apagado, no sabíamos qué era, nadie sabía qué era. Los árabes y los judíos decían balas perdidas, lo único que escuchábamos. Yo digo de ellos porque yo los conocía ya todos conocíamos de ellos, que trabajaban en Gamarra, o sea, eran gente muy conocida. Entonces, y por eso, ¿qué habría pasado? Era el 92, o sea, época de atentados y todo oscuro. Entonces nos fuimos al cargo del señor Elis Moro y bajamos, quiso poner radioprogramas, me acuerdo, pero no se escuchaba nada, porque bajábamos, entramos a la Rosa Náutica y preguntamos. No se sabe hasta ahora qué es, y parece ser que es una bomba, pero no sabían en dónde. Entonces siempre, como tú sabes, en turismo, no es que tú engañes al turista, pero tú no le puedes decir hay una bomba y muerto. No sabíamos. Tú no puedes dar una noticia sin conocer la noticia. Simplemente era un apagón. Entonces quedamos, es un apagón. Y eso sí sabían que había apagones.
Recogimos a los señores, los dejé en el pardo, por lo tanto él no tenía que subir por ese lado, sino subir por el otro lado, y lo dejamos en el hotel pardo. Y al día siguiente los recogí a las 5 de la mañana, y ella sabía qué había pasado. Bueno, sí les conté. Lamentablemente hay atentados, y ha habido un atentado en Miraflores, por eso se pagó todo, ¿no? Todavía no se tiene conocimiento exacto. Era Tarata. Tarata. Claro. Tarata. Entonces se fueron a Cusco. Ya cuando regresaron, ya ellos mismos se habían enterado por los diarios, porque tú sabes que todo el mundo, tú vas a otro país, pasa eso, y lo primero que ves es las noticias. Pero bueno, eso pasó en el 92. Y así, cuando viajábamos del 80 al 92, porque yo todavía hacía Arequipa, todo, a veces hasta La Paz, pero cuando hacíamos camino, te juro Mario, que yo rezaba, porque en los 80 había, tú sabes que Sendero atacaba a los turistas, había personas que habían muerto por el camino de, creo que de Cusco a Ayacucho, habían matado a Bárbara de Aquile. Y bueno, en fin, y además tú podías pasar y tenías miedo hasta los militares, o sea, todo tenías miedo. La verdad, no queríamos que pare el carro, que no le pase nada al carro, pero la Panamericana en los 80 era puro hueco, no es como lo que tenemos ahora, son condiciones muy diferentes, o sea, épico. Los 80 fue épico. Los 90 mejoró la infraestructura, pero también hubo los miedos. La gente no quería hablar y había ya conocimiento por amnistía que había gente que ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, por ese lado yo sabía lo que pasaba. Yo conversaba eso en mis medios, tanto familiar como otros, no me creían. ¿Por qué? Porque la prensa estaba totalmente digitada, ¿no? Y es como lo que me pasó cuando fui a Argentina. No sabía que Videla, o sea, no sabía la magnitud de esa dictadura. Ahora, el terrible accionar también de Sendero en esa época provocó infinidad de... Por supuesto. ¿No? ¿Y cómo reaccionaban ustedes ante ese cruce, digamos, de violencia al medio del pueblo, etcétera? Mira, precisamente, si nos remontamos a los informes de la época, hay un informe muy valioso que dice entre dos fuegos, porque la población, que es la vulnerable, que es la población campesina, los pueblos indígenas, estaban entre dos fuegos. Por un lado tenías a Sendero, luego el MRTA, y por otro lado tenías las Fuerzas Armadas y policiales, y luego los comités de autodefensa. O sea, realmente las comunidades en general eran los que han sufrido, o sea, la población civil, es la realidad. Y durante la diferencia que yo veo desde mi punto de vista forense, digamos, porque de ahí viene toda esta etapa de rescate de memoria, es que había podríamos decir, una estrategia, no había estrategia, mejor dicho. Era a veces como una especie de arrasamiento o de una especie de ¿cómo podríamos decir? No había medida, pues. O sea, por ejemplo, Putis, que es un caso que hemos trabajado, más de 90 personas, entre personas de mucha edad, mujeres, niños, bebés. Los que se salvaron fueron los que salieron a hacer algún intercambio, algún trabajo en otra comunidad, ¿no? Que son luego los que dan buenos testimonios, y un par de personas, mujeres que habían sido violadas, pero que las dejaron libres. Y hay el testimonio de un muchacho, ¿no? que uno de los informantes, que eran de un CAT, le dijo que era su ahijado, le dijo, ándate, algo así. Eso está todo, ese es un testimonio de la Comisión de la Verdad, o sea, no lo estoy inventando yo. Pero lo cierto es que muchas veces las disputas entre las comunidades llevaban a que los informantes digan, esta es una comunidad senderista también. O, como sucedió con Lucaramarca o con Soras, ¿no? Que venganza de Sendero porque habían sido entregados los dirigentes senderistas a los militares. Y fueron, simplemente, los mataban, ¿te das cuenta? O al revés, yo te voy a contar el caso de un arqueólogo en los 80 que trabajaba en Panalauca, que es el doctor John Rick, que ahora es el que ha encontrado las galerías de los pututos en Chavín. Él tuvo una experiencia con Sendero y con los militares.
porque ellos tenían en las SAIS, tú sabes que las SAIS fueron destruidas muchas, tanto en Puno como en Junín, por Sendero. Eran laboratorios de experimentación. Y entonces un día llegó Sendero, pues, ¿qué están haciendo? Mira, lo que yo recuerdo es que lo que contaba John es que dijeron que eran canadienses, pero no les pidieron pasaportes, porque eran norteamericanos de Stanford. Y tenían libros de estudios, entre ellos el libro del doctor Lumbrera, pues, que es ayacuchano, ¿no? Y pidieron comida. Y ellos, como tú sabes, sus estudiantes todos tenían comida, creo que se hacían gasolina. Tú no puedes decir no. Y eso le pasaba a las comunidades. Iban con comida, gallinita todavía. Y se lo tenías que dar. Si tú no le dabas, te mataban. Y lo mismo hacían los militares. Tenían que comer, se llevaban gallinas, se llevaban comida. Y igual pasó con ellos. Pero fueron, por supuesto, como sabían que había pasado Sendero, fueron muy duros con ellos, pero ahí sí mostraron que eran norteamericanos. Ahí ya era como una protección más bien, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta de la diferencia? Claro. Entonces estamos hablando de una universidad que viene a hacer estudios de cuevas, es la prehistoria, es decir, precerámico, llamémoslo así, en términos biológicos. Y bueno, no pasó nada, ¿no? Pero el susto que se dieron tener a los dos actores de la violencia, pues son dos actores, porque nosotros hemos vivido un conflicto armado interno, que es la calificación internacional de lo que ha sucedido en nuestro país. Pero hay negacionismo, pues, ese es el problema. Bueno, todo esto nos lleva a los 90, cuando estábamos hablando, eso fue los 80, pero ya en los 90 la estrategia es diferente, la estrategia ya es más selectiva. Además hay un comando paramilitar, porque son militares, ¿no? O sea, el comando Colina es militares. Entonces, lo cierto es que ahí cambia la estrategia, pero sigue habiendo desaparecidos. Y ojo, en el Alto Guayaga, la desaparición forzada o las maneras de estos, digamos, cuarteles no cambia. O sea, no cambia hasta el año 94, sigue siendo exactamente igual. El Alto Guayaga es poco estudiado, inclusive por la Comisión de la Verdad. Bueno, a la Comisión de la Verdad le ha faltado tiempo, ¿no? No puedes recorrer, el Perú es enorme. Y la violencia, y ojo, que Comisión de Verdad solamente ha sido de 2 periodos porque han sido los más violentos, en una situación en la cual, si tú te das cuenta en el panorama, ya se estaban terminando las dictaduras, porque en los 70 fue muy duro, había guerra sucia en Argentina, estaba Pinochet, estaban todos en golpes militares, pero nosotros habíamos regresado a la democracia, y en plena democracia, después yo digo entre comillas, comenzó la desaparición forzada en el Perú, que es lo que nos diferencia de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, o de Guatemala y El Salvador. Entonces acá nos sucedió en pleno gobiernos democráticos, ¿te das cuenta? Y ahí surge bajo, digamos, por el doctor Lumbreras, también dicho ese paso, por eso digo, el doctor Lumbreras ha tenido mucho influencia en nuestra carrera ya de forenses, porque precisamente como a él lo invitaban para recibir honoris causa, para hacer méritos en universidades, él fue a la UBA, a Buenos Aires, a recibir uno de estos digamos, reconocimientos a su trayectoria, y ahí conoce al equipo argentino de antropología forense. Y cuando él regresa, eso ha sido el año, me parece, 88, 89 me parece, por ahí, 89. Y él nos comenta de que estos muchachos trabajaban vigilados por militares. Pero ya había habido un cambio, ¿no? Desde el 84, 85, que había llegado Clyde Snow con la gente de Estados Unidos, porque ellos llegan a pedido a las abuelas de Plaza de Mayo y ya tienen como una especie de paraguas, ¿no? Pero igual era bien fuerte, ¿no? Él dice trabajar con personas que 10 años atrás podrían haber sido los propios, la gente que había ejecutado, no se sabe, ahí vigilando a los muchachos, en cementerios urbanos, donde había fosas comunes, pero que no eran comunes, eran fosas. Entonces, eso al doctor Lumbreras primero que lo sorprendió, pero ¿qué lo sorprendió a él? Dijo, ustedes están haciendo arqueología. Y Lucho siempre nos
nos rebatía porque por qué éramos el equipo de antropología forense, deberíamos ser el equipo de arqueología forense. Y entonces José Pablo le explicaba, porque dicho sea de paso, José Pablo, a raíz de esa podríamos decir, conferencia del Lucho, del doctor Umbras, del INDEA, que es este grupo de estudios, lo fascinó a José Pablo Garaybar, quien además había ganado el premio COSITET años atrás. ¿Por qué? Porque él trabajaba antropología física. Mientras yo trabajaba huesos de animales, y cuando encontraba un hueso humano se lo daba a él, él trabajaba huesos humanos, ¿no? Antropología física le llamamos ahora todo es bioarqueología, pero bueno. Y entonces él había hecho un trabajo muy lindo de las cabezas trofeos de Nazca, donde encontraba muchos cortes, y él fue donde el doctor de medicina legal, fue a Instituto Médico Legal, donde un doctor que se me escapa el nombre, este doctor que también ya falleció, y con él hizo un estudio sobre el sangrado que de cada corte podía tener, y encontró que la causa de muerte era por tortura debido a los diversos cortes que tenían un sangrado determinado que le producía una muerte a las 36 horas. ¿Cómo la ves? Eso fue espeluznante, pero científicamente es una maravilla como dato. Ese era José Pablo, es José Pablo, un científico que quiso ser médico. Él quiso ser médico, pero por razones determinadas, en fin, optó por la arqueología, y donde estaba su lado de la antropología física. Entonces él contó esta historia, además trabajó también elementos traza con el estroncio, que son estudios ya más químicos, ¿no? Estuvo en Bilbao, en fin. Pero él fue a Buenos Aires, justamente con esta amiga que hace estas pinturas, Michelle Ramos, que iba a Bellas Artes, y él se iba a contactar al equipo forense, el EAF, ¿no? Luego de que Lucho lo introdujera a este mundo. Y bueno, entonces ahí comienza a hacer prácticas con ellos en uno de esos cementerios. Cuando él regresa, para esto ya José Pablo estaba en el grupo 1, porque como le gustaba el teatro, como a mí, armábamos festivales de teatro con José Pablo. Y entonces él regresa y nos dice que tenemos que hacer un manual de exhumaciones. Tenemos que hacer ya esto en el Perú. Entonces yo le armo una agenda a José Pablo y nos fuimos a ver al IDL, al CONADE, a la coordinadora, CONADE que ahora es COMISET, a PRODE, y también, bueno, por supuesto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y hablábamos de este tema, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando del 90, ¿ya? No se escuchaba hablar de fosas. Se hablaba de gente que desaparecía, se hablaba algo. Había periodistas como Edmundo Cruz que ya había pero saca más adelante un mapa inclusive, ¿no? De posibles sitios, fosas, no presuntas fosas. Pero en 90 era bien difícil entenderlo y no conseguimos hacerlo, no se consiguió hacer el manual. Y José Pablo partió y justo llegó, lo tengo que decir en contexto, Ian Martin, que es el secretario internacional de Amnistía Internacional, y como del grupo era el único que hablaba perfecto el inglés, fue el interlocutor y el oficial de prensa, y nos fuimos a recorrer medios con Ian Martin, con Sila Mayota, del grupo 1, y nos fuimos. Y él le dice, ¿por qué no postulas al Consejo Británico? Porque él le contó la experiencia argentina y que acá teníamos que hacer exhumaciones, porque acá hay desaparecidos. Y bueno, postuló y ganó una beca para hacer una maestría, y allí es como una especie de arqueología biológica, en fin, era algo que le iba a dar una base. Cuando él termina de hacer sus estudios, Ian Martin estaba en la misión de Haití y lo llama y se va a Haití en el año, me parece, 94, me parece. Y luego se queda en esa misión de OEA, Naciones Unidas en Haití hasta el 95, que lo recluta a Naciones Unidas. En 96 lo recluta a Ruanda, al Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y luego, y ahí en esas épocas él me invitaba, ven, para que puedas
para que tengas esta experiencia. Pero yo estaba con los huesos de Daniel de Telarmachá en el IFEA, me acuerdo, que quería terminar eso, y además tenía mi compromiso con Amnistía y tenía mi compromiso con Solmartura, en fin, tenía un mundo hecho, ¿me entiendes? Y yo irme a Ruanda, tenía que ponerme no sé cuántas vacunas, dije, bueno, después del próximo año, y el próximo año era 97, pero en el 97 ya estaba dispuesta, en el 97 lo sacan de Ruanda para hacer el caso de Srebrenica en Bosnia, el Tribunal Penal Internacional de Bosnia, y ahí sí nos invita a Aldo, a Juan y a mí. Y ahí empieza la historia de amigos sanmarquinos, porque los 4 somos de San Marcos, ¿no? Comprometidos con la arqueología como ciencia social, los 4 de INDEA, que lo dijeron el doctor Umbreras, y además tenías a 2 personas espectaculares para, como es en el caso de Juan Carlos Tello y Aldo Bolaños, que han sido team leader inclusive en el tribunal para estas exhumaciones. Yo estaba más en laboratorio, en Mori, con José Pablo, pero José Pablo hace todo. José Pablo hace arqueología, antropología, inclusive veía casos actuales, cosas que yo no he trabajado. ¿Los 4 quiénes eran? Los 4 sanmarquinos que somos los fundadores del equipo peruano de antropología forense son, en orden alfabético, José Pablo Barayba, Aldo Bolaños, la que habla, y Juan Carlos Tello. En el año 97 empieza la historia del equipo peruano de antropología forense, que normalmente nos dicen el EPAF. Entramos a la década de los 90, finales de los 90, mediados finales al 2000, con todos los avances de también la democracia y el país en transformación. ¿Cómo ves tú todos estos cambios de los 90 también en vista, con una perspectiva al 2022 que estamos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que sí, bueno, fue muy positivo salir de los 90 porque veníamos de 2 décadas terribles para la democracia, ¿no? Para todo lo que significa el avance como ser humano, como sociedad. Y fue esperanzador porque justamente con el presidente Paniagua comenzó la apertura hacia una comisión de la verdad, y los preparatorios, o sea, los años anteriores se trabajó una mesa multisectorial, y donde estaba pues la Defensoría del Pueblo, la Comunidad Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces nosotros como equipo peruano de antropología forense preparamos un documento para ellos, para que puedan, digamos, tener elementos de cómo trabajar la problemática, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? Porque esa era parte de lo que iba a llegar después, evidentemente, porque ya en el año 97 que empezamos en Perú, al 2000-2001 que empieza esta situación, ya se sabía de fosas, inclusive había unas competencias de los dominicales de quién abrió una fosa primero, era increíble, y con eso se perdía las evidencias. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en 3 ámbitos. Uno era la capacitación de operadores de justicia. Hemos hecho como fosas normales con muñecones de tamaño natural para enseñarles a los fiscales, a los comisionados de Defensoría del Pueblo, a jueces, a defensores, o sea, que llevan casos, a estudiantes de antropología y arqueología, para que ellos sepan cuáles son esos elementos, metodología de trabajo en esos casos, y sobre todo al operador de justicia para que sepa qué preguntar, qué es lo que necesita saber, ¿no? Y eso lo hemos hecho durante todo ese tiempo, y actualmente el EPAF tiene inclusive talleres internacionales que en otros lugares como Somalilandia, como Nepal, etc. Muchos de los expertos del EPAF ahora están en otros lados, ¿no? Están trabajando para el Comité Internacional de la Cruz Roja, como es el caso de José Pablo Barayba, Franco Mora. Otros están trabajando de manera más limitada en campos como el proyecto Memoria de los Desaparecidos, que es el contacto con familiares de personas desaparecidas para poder restablecer, conocer lo que es el perfil biológico y social, para poder reconstruir a esa persona como era en vida. Pero al mismo tiempo de ahí reconstruir lo que es la historia de esa comunidad o de ese caso,
que sirve para elementos, digamos, ya tanto para la justicia como para su propia memoria, memoria de un pueblo, memoria de un lugar determinado o de una familia. Entonces, todo eso hemos trabajado mucho con familiares y con las personas que podrían dar o tomar ese tipo de entrevistas, porque hay que tener una empatía con las personas, tienes que establecer confianza y sobre todo ayudarlos a que la memoria, porque es frágil, hay que recuperarla y esa memoria hay que sistematizarla, todo eso. Otras personas, bueno, se han quedado en el campo más de la arqueología. En el caso mío, que ya no hago pericias, es más, en 2010, a finales del 2010 yo me fui a Kosovo, donde estaba mi esposo trabajando, y me quedé en el ámbito más de todo el trabajo ya un poco académico, escribir, ¿no? Y luego vuelves a hacer tu propio trabajo. Yo sigo escribiendo, sigo dando a veces alguna conferencia que me piden, y luego todo lo que uno sabe hay que transmitirlo, para empezar. Y el lado del activismo es lo que desarrollo. Sigo trabajando foros, por ejemplo, cuando llega el 28 de agosto, hemos estado con Rodrigo Montoya, con el doctor Lumbreras y con la doctora Cecilia Méndez el año pasado, conmemorando justamente esta etapa del Bicentenario. ¿Cómo llegamos al Bicentenario? Que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y como dice el doctor Lumbreras, ¿no? Los otros y nosotros. Y eso lo vemos ahora políticamente, donde la gente no se refleja entre sí. Y lo peor de todo es que no asume que nuestra población, por ser diversa, tiene que ser reconocida por todos. Entonces, cuando tú hablas de diversidad cultural, diversidad ecológica, tampoco lo entienden. Hoy en día vemos digamos, un viso trágico de que Machu Picchu lo van a destruir por una población que creció con el comercio. No es una población local, que tú dirías es nativa, porque la población local protege su entorno. Ellos no, ellos solamente les interesa el negocio y han crecido de una manera tan desigual y tan mal. Es más, y si tú analizas quiénes son los dueños de los hoteles, ahí vas a encontrar políticos. O del transporte. O de transportes, de trenes, exactamente. Entonces, agua caliente ya es un negocio. Es un negocio total y eso se convierte luego en mafias. ¿Te das cuenta? Entonces vivimos ahora de esa manera. Hemos salido de la tragedia, del que es el conflicto armado interno, a una violencia ya más sistematizada con núcleos de mafiosos, que lo ves hasta aquel que te cuida un carro y que ya tiene su parcela para cuidar el carro. ¿Y qué piensas de esa técnica también de la desinformación? Bueno, precisamente eso es lo que más me aterra, porque no solamente no es desinformación, sino que informas lo que tú quieres que grabarle a las personas. Entonces las personas, cuando lamentablemente tienes una mala televisión, porque nuestra televisión realmente da pena, ¿no? O sea, programas que más que todo gritan, te venden cosas... Por gusto no se llama TV basura. TV basura. Claro, pero hay programas que sí son rescatables, ¿ya? Y por ejemplo, la televisión nacional siempre ha sido criticada, sin embargo a mí me parece que en los últimos 10 o 15 años y siempre han tenido buenos productos. Y ahora, más que todo que ahora que tiene varios idiomas, han estado de manera paralela trabajando con digamos, el estudio para los niños que no tenían conectividad y todo lo demás. O sea, tienen ahora más alternativas, pero eso lo hace porque es la televisión pública, ¿no? Pero los demás deberían tener más cultura. Hay ejemplos de televisión pública como la BBC, por ejemplo. Tienes de todo. Yo creo que lo que nos falta a nosotros es una mirada más como integral, más hacia el fondo de nosotros, no buscar parámetros externos como la vitrina, no. Lo que nosotros necesitamos es tener una conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo creo que algo que me ha dado San Marcos, y le agradeceré eternamente, es la visión del país. Estar en un país tan diverso y que no llegamos a conocerlo del todo. Y agradecer a mis profesores como el doctor Lumbreras y la doctora Fun, que realmente han sido como ejes de mi formación. Por supuesto tengo que agradecer a todos mis profesores de integrado,
y en todos mis compañeros, ¿no? A todos mis compañeros, algunos ya han partido, pero creo que eso que nos da San Marcos, ¿no? Nos abre los ojos, para empezar, nos abre los ojos, ¿no? Y si tienes profesores con los que yo he tenido, pues simplemente te formas como un ser más solidario, como un ser que pueda tener una amplitud de mejorar cada vez más, ¿no? Porque eso es una realidad. Y creo que por eso mi trabajo como activista en derechos humanos, ya no solamente como amnistía, sino con todas las campañas, que estoy metida en muchas campañas de la Coordinadora Nacional, dicho sea de paso, pero creo que esa fuente originaria de amnistía me abrió a un mundo más internacional, dicho sea de paso, pero vuelca a tu propio país, porque si tú trabajas de una manera amplia, puedes comprender mucho más y rescatar mucho más lo que está pasando en tu propio país. Y creo que esa mirada amplia es lo que falta muchas veces.